Buenas noches. Este video deben de considerarlo como una continuación del anterior. Le voy a colocar el número 1A para que no se extrañe. En él, habiendo ya hecho algunos comentarios mínimos sobre el tema y la trama del Ulises, ahora vamos a hablar sobre la estructura del Ulises. Ulises tiene 3 secciones principales. Estas secciones abarcan varios capítulos, los cuales todos están numerados. Los títulos que originalmente pretendía tener el Ulises le fueron retirados antes de la edición. Por eso en todas las ediciones solo aparecen los números. La sección número 1, que es la que se supone, estamos leyendo o ya leyeron, porque precisamente el día de mañana se hacía el análisis, abarca los capítulos 1 al 3. En esos 3 capítulos, el protagonista es Stephen Dedalus. Stephen Dedalus inicia prácticamente su día en compañía de Buck Mulligan y de Haynes, este último un inglés, que prácticamente nos narran su estancia o su residencia en una antigua torre llamada Torre Martello, y ahí prácticamente somos testigos de las discusiones entre estos 3 personajes. Esta sección entonces representa la vida de Stephen Dedalus, el inicio del día de Stephen Dedalus, que en ese momento se encuentra cavilando bastante acerca de la posibilidad que hay de pensar todavía en un proyecto en común entre estos 3 jóvenes para poder darle nuevos aires, digámoslo así, a el mundo literario e intelectual de Dublín. Entonces, eso es básicamente esta sección. Vamos a analizar enseguida, viendo un cuadro, los 3 primeros capítulos, que son los que ahorita nos competen. La sección 2, que es la más larga de todo el libro, va de los capítulos 4 al 15, y es aquí donde aparece un personaje que es Leopold Bloom, que es un personaje que difiere muchísimo de Stephen Dedalus al ser un representante publicitario judío. Este hombre, digámoslo así, su principal, la situación que lo coloca en una postura que resulta particularmente importante para el libro es la animadversión que existe hacia los judíos en Dublín, y que además era una animadversión que, según podemos ver en la obra, estaba extendida hacia la Gran Bretaña, hacia el Reino Unido. Este hombre es prácticamente una especie de exiliado o paria en Dublín, y sin embargo vive ahí, no es un recién llegado, sino que él nace y vive ahí, y es una especie también de exiliado en esta ciudad. Entonces, por otro lado, otro elemento que también es importante en este personaje es el hecho de que sabe que su esposa le va a ser infiel en ese día. Y entonces, ese es, digámoslo así, el gran drama interior de este personaje, que tiene que moverse en un mundo y en una ciudad que le es adversa, y también está la cuestión, digamos, de su hogar, que es prácticamente mancillado, digámoslo así, por su propia esposa. Entonces, es un exiliado de dos formas, ¿no? Y nosotros, ya saben ustedes, por la extensión tan grande de esta sección, la vamos a dividir de los capítulos 4 a 12 a los capítulos 13 a 15. ¿Sí? Así es como nosotros lo vamos a manejar. La sección número 3 representa el encuentro de 2 personajes en el capítulo 16, que es
Stephen y Leopold, ¿no? Incluso un diálogo que se va a dar entre Leopold y Stephen, ¿no? En la casa de Bloom, y va a cerrar con el capítulo 18, en donde Molly va a ocupar la escena, ¿no? Las cavilaciones, el pensamiento, el monólogo interior de Molly, más que nada, más que un monólogo interior, llega a la categoría de corriente de pensamiento. Entonces, así es como está estructurado el Ulises, básicamente. Los personajes, pues aparte de estos tres que mencionamos principalmente, aparecen también Buck Mulligan, ¿no? Este amigo de Stephen Dedalus, el que le resulta bastante irritante a Stephen, el padre de Stephen, que aunque es mencionado, no es, digamos, no ocupa un lugar en la escena propiamente, es una referencia, pero tiene un peso importantísimo en el personaje de Stephen. Garrett Easy, este profesor, director de escuela, que es el patrón, digamos, de Stephen. Las mujeres aparecen representadas por la comadrona Mina Purefoy. Vamos a ver también a Gertie McDowell, ¿no? Que es una menor que se ofrece a Bloom en uno de los capítulos. Vamos a ver, digámoslo así, a Blazes Boylan, el personaje con el que Molly, la esposa de Leopold, comete el adulterio. Haynes, este estudiante inglés que está en Torre Martelo y que aparece en el capítulo 1. El tío de Stephen, que también es mencionado, el tío Richie Golding, en el capítulo, esto es en el capítulo 3, en el Proteo. Mina Kennedy, Lydia Dowser, que son camareras, Lynch, que es un amigo de Mulligan, y bueno, varios otros personajes más que no mencionaremos. Esta tabla la vamos a estar viendo en cada ocasión que hagamos análisis de los capítulos. Está basada en el que fue, digámoslo así, un colaborador cercano de James Joyce, a quien el propio James Joyce, para que pudiera hacer la traducción, la primera traducción que fue al francés de Ulises, le dio la tabla. Él le hizo además algunas adecuaciones y extensiones, pero está basada en un cuadro que el propio Joyce hizo para Stuart Gilbert y que fue publicada en 1930. El capítulo 1 se centra en la figura de Telémaco, y como ustedes recuerdan, Telémaco, que sería Stephen Dedalus, un Telémaco del siglo XX, es el hijo de Odiseo, que está esperando con ansia, digamos, la llegada de su padre, y que ve con bastante recelo el acercamiento de los pretendientes cada vez más agresivo a su madre. Néstor, por su parte, es el nombre del rey de Pilos, uno de los reyes micénicos, un hombre sabio, que prácticamente fue uno de los personajes, digámoslo así, importantes dentro de la Odisea, y antes de eso en la Ilíada aparece Néstor, y que en este caso ocupa la figura de Garrett Easy. Aquí se hace una especie de sarcasmo hacia la figura del hombre venerable. No es tanto un sarcasmo, sino una muy sutil, digámoslo así, falta de reconocimiento, o más bien la evidencia de cómo este anciano, a pesar de que parezca venerable y respetable, es un hombre que tiene muchas falencias, ¿sí? Estamos hablando de Garrett Easy. Y por otro lado está Proteo, que es el nombre de un dios que era el encargado del cuidado de las focas, precisamente de Poseidón, y Proteo vivía, digamos, él estaba, se desenvolvía en un área, digamos, de la isla Faro, cerca de la costa norte de Egipto, y este hombre, este dios, tenía el don de predecir el futuro, pero
él era renuente a hacerlo. Y cuando la gente lo consultaba, lo que hacía era cambiar de forma y no le revelaba el futuro a nadie a menos que lograra atraparlo. Entonces, Proteo es el más difícil de los 3 capítulos de los que vamos a leer en esta ocasión. Voy a interrumpir aquí para hablar un poquito de cada capítulo. Capítulo 1, Telémaco. Son las 8 de la mañana del jueves 4 de junio de 1904 en la plataforma superior de una vieja torre de fortificación llamada Torre Martelo, ubicada en Sandy Cove, afuera de Dublín. Esta torre es habitada por 3 jóvenes: Stephen Dedalus, el protagonista del retrato del artista adolescente, que es profesor privado; Buck Mulligan, que también se llama Malachi, que es Malaquías, estudiante de medicina; y Haynes, un estudiante inglés interesado en la temática del folclore y la lengua vernácula irlandesa. Esto es el escenario, ¿no? Al empezar, Buck Mulligan sale a la redonda cubierta de la torre y empieza a afeitarse, ceremonia que convierte en una parodia de la misa, pensando escandalizar a Stephen. Pero este se ha rezagado en salir y Mulligan le llama para que acabe de subir y vea su afeitado ceremonial, que deja impasible a Stephen, por más que Buck lo acuse de jesuítico. Conversando se quejan de su huésped inglés, dado a las pesadillas, que salta de un tema a otro. Mulligan recuerda a Stephen que se negó a cumplir el ruego de su madre agonizante cuando éste le pedía que se arrodillara a rezar en su lecho de muerte. En la conversación, tan pedante como ingeniosa, se menciona que Stephen espera cobrar esa mañana su paga quincenal, por lo que surge el plan de reunirse a mediodía en un bar. Bajados al espacio que les sirve de cuarto general y cocina, preparan el desayuno. Mulligan fríe un omelette que distribuye con parodias de liturgia. Llega impacientemente a esperar a una vieja que les trae la leche, y todo esto a lo largo de un continuo juego de ingenio en chistes culturales, introduciendo especialmente el tema de Hamlet, que es esta cuestión del enfrentamiento padre-hijo, luego frecuente en el libro. Los 3 se marchan, Stephen llevando la gran llave de la torre, así como su bastón de fresno. Las brillantes y burlescas discusiones, en medio de los cuales Mulligan canta su balada del jovial Jesús, acaban cuando llega a una ensenada donde Mulligan y Haynes van a nadar. Stephen sigue hacia su escuela, aunque el motivo alegado para no nadar con ellos sea su aversión natural al agua. Stephen se aleja pensando que, dada la actitud molesta de Mulligan, más le valdría abandonar la torre, y lo define como usurpador. En el capítulo 2, que es Néstor, de 9 a 10, Stephen, de muy mala gana, está dando clases de historia y luego de literatura en un colegio de muchachos ricos, situado no lejos de la torre. A las 10, por ser jueves, se suspenden las clases para jugar al hockey, pero Stephen se queda prestando ayuda a un muchachito torpe en matemáticas. Después, va al despacho del director, el señor Deasy, anciano reaccionario y antisemita, que le abona sus honorarios entre grandes discursos, invitándole a ahorrar. Además, sabiendo que Stephen tiene vinculaciones literarias, les entrega una carta para que le haga publicar en la prensa a propósito de la epidemia de fiebre aftosa que está ocurriendo en Irlanda. En el número 3, capítulo 3, de 10 a 11, desde el colegio, Stephen va andando hacia Dublín por la playa de Sandy Cove. Al empezar el capítulo camina con los ojos cerrados, reflexionando de modo más poético que filosófico sobre la ineluctable modalidad de lo visible. A la deriva en el lenguaje, su teorización se ilustra con imágenes a veces cómicas de la historia cultural y religiosa, recibidas en una ecuación jesuítica de la que, sin embargo, se ha distanciado irónicamente. Al abrir los ojos observa 2 comadronas que van a pasearlo por la playa y hace comentarios interiores sobre el nacimiento de Eva y la creación divina. Una de las cosas es que piensa en visitar a su tía Sara y a su tío Richie, pero esto jamás ocurre, así como tampoco ocurre jamás la llevada de la carta a la publicación. Se me terminó el tiempo. Proteo es un capítulo muy difícil y lo abordaremos en las preguntas de mañana.